Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Porque ahora lo que se viene es seguir con esto del 25 de mayo de 1810, antes y después que pasa, ¿no? Y por eso estamos comunicados con el profesor de historia, Mauricio Castaldo, que tiene dos interesantes artículos. Le voy a nombrar uno, ¿no? Bicentenario, démosle las armas a los negros, a los pobres y a los pueblos. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. No, gracias a vos por participar aquí en Contrapuntos. Vos sabés que leo y decís en uno de tus artículos que el 25 de mayo de 1810 fue un cambio de gestión, no un cambio revolucionario. ¿Cómo es eso? Sí, en ese trabajo tratamos de dar un debate con respecto a la historiografía tradicional y con respecto a la línea que se difunde desde las revistas infantiles, desde la historia, digamos, que nos han enseñado y que se sigue enseñando y que se sigue trabajando en las escuelas, en los actos patrios. El 25 de mayo no hubo ninguna revolución profunda. Lo que hubo fue un cambio de gestión política, es decir, se sacó al virrey Cisneros, se sacó a la gestión política española, a la gestión política colonial, se desalojó del cabildo al poder colonial español, y tuvimos un primer gobierno criollo, un gobierno de los criollos nacidos acá, pero de la clase dominante criolla, de los ricos criollos, en este caso de Buenos Aires, ¿no? Así que en ese sentido es lo que nosotros queremos marcar. Hubo un cambio de gestión, no un cambio de política, y en todo caso lo que empezó fue un debate político en las Provincias Unidas y en Sudamérica sobre cómo iba a seguir la historia, pero desde los gobiernos de Buenos Aires, desde 1810 en adelante, las actitudes, los proyectos, los documentos políticos que tenemos, los hechos que fueron pasando, que se fueron generando desde Buenos Aires, nos muestran a las claras que lo que pasó el 25 de mayo, o por lo menos el grupo que condujo el 25 de mayo, el hecho del 25 de mayo, que es los sectores dominantes de Buenos Aires, los sectores más poderosos de la burguesía porteña, en realidad no tenían intención de ninguna revolución profunda. Que la revolución profunda, la revolución sudamericana, la van a plantear los pueblos sudamericanos, ¿no? Los pueblos, los sectores populares, junto con sus líderes en todas las luchas siguientes. Entonces nosotros básicamente planteamos ese debate. En todo caso, el 25 de mayo es parte de un proceso de lucha sudamericano que viene desde mucho tiempo antes, que viene de la resistencia de los pueblos originarios, que viene de la República de los Quilombos Negros, que viene de Tupac Amaru, que viene de un montón de cosas que venían pasando y que se suma a todos los debates que la burguesía y los sectores liberales se dieron, las ideas ilustradas, la crisis española, un montón de cosas. Entonces el 25 de mayo es parte de todo un proceso largo de cosas y además abre la puerta a un debate político-social en las Provincias Unidas de Sudamérica que se profundiza después del 25 de mayo. Pero entonces lo que nosotros queremos poner el 25 de mayo en perspectiva histórica y plantear un análisis dialéctico, un análisis crítico de lo que se ha dicho del 25 de mayo. Tenés el debate que se genera entre morenistas y saavedristas y rápidamente el debate que se genera entre porteños y provincianos por la conducción de ese movimiento, ¿sí? Por la orientación, por el horizonte político-social que se había generado a partir del 25 de mayo, ¿no? Y nosotros decimos claramente ahí, quien verdaderamente se planteó profundizar ese camino que se abría o se reabría el 25 de mayo fue José Artiga y fue el ideario artiguista, ¿no es cierto? ¿Qué debates había? Vos decías que hubo discusiones, incluso conflictos entre las provincias y los porteños, que obviamente ahí tiene que haber Artigas, ¿no? Pero claro. ¿Qué discusiones se dieron? Bueno, las discusiones entre el poder de Buenos Aires y las provincias se dan en el propio cabildo, ¿no es cierto? Incluso hay sectores españoles en ese cabildo abierto que tramposamente largan el debate sobre cómo se iba a formar una junta de gobierno el 25 de mayo sin consultar a las provincias. Los propios sectores españoles que todavía estaban en Buenos Aires estaban metiendo el dedo en la llaga. Y bueno, se plantea que la junta va a ser transitoria, que después se va a consultar a las provincias, de hecho después se armó una junta grande. Entonces ya el debate estaba instalado desde esa época y desde antes también. Y lo que va a pasar después del 25 de mayo es que se va a sincerar y se va a profundizar el debate político en las Provincias Unidas y en toda Sudamérica. Entonces, rápidamente, después de superado el conflicto entre morenistas y saavedristas, a favor de los saavedristas, los sectores más conservadores
de Buenos Aires en este proceso abierto en mayo, se profundiza ese debate, y tenés en 1811 enseguida el acuerdo entre el gobierno de Buenos Aires y los sectores del imperialismo español, un acuerdo, una tregua que se firma para abandonar la banda oriental y la provincia de Entre Ríos a mano de los españoles. Es decir, después del 25 de mayo, algunos sectores populares plantean ya dar la lucha a fondo, primero el morenismo y después otros sectores en la provincia unida, y en el caso de Artigas, el artiguismo empieza a dar la batalla en la banda oriental contra los españoles, sitiaron Montevideo, lo mismo acá en Entre Ríos con Bartolomé Zapata, se enfrenta a los españoles, se los va derrotando, y Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires sufre un mal momento, tiene algunas derrotas en el norte, en algunas batallas que se empiezan en el norte, entonces aprovecha a pactar una tregua con los españoles, y le entregan en esa tregua que la banda oriental y el sur de Entre Ríos lo manejen los españoles, lo cual el artiguismo, que estaba batallando para profundizar y concretar ese proyecto de mayo, lo ve por supuesto con malos ojos, y se produce el éxodo oriental, es decir, los miles de orientales junto con Artigas se retiran de Montevideo y cruzan a Entre Ríos, a la zona de Concordia, el arroyo Ayuí, para reagrupar la tropa, esperando un mejor momento para volver a atacar a los españoles, porque los españoles tenían ese pacto con Buenos Aires. Así que rápidamente, después de mayo, tenés los acuerdos, las tranzas, las especulaciones de la burguesía porteña, ¿no? Que no solamente tenía esas especulaciones y esos acuerdos con el imperialismo español, sino además con el imperialismo británico, que se va a ver más adelante, cuando en 1824 Rivadavia, uno de esos liberales y burgueses porteños, va a iniciar la deuda externa con el empréstito Baring Brothers. De hecho, el 25 de mayo los burgueses de Buenos Aires juran por el rey de España, la famosa máscara de Fernando VII, el juntismo fidelista. El 25 de mayo los vocales y el gobierno de la primera junta juró su cargo, juró la primera junta de gobierno criolla, pero juró respetar lealtad al rey de España, que estaba preso de los franceses. Entonces algunos dicen, es un juramento táctico. La verdad que no tiene explicación lo del juramento táctico. Lo que sí tiene explicación es que el imperialismo británico, con el cual la burguesía porteña tenía negocios desde hace rato, el imperialismo británico en ese momento era aliado del imperialismo español, que estaba en decadencia, enfrentado a los franceses. Tanto ingleses como españoles enfrentaban a los franceses de Napoleón en esa época, y el imperialismo británico y la burguesía británica le pidió a sus socios y amigos de la burguesía de Buenos Aires que juraran por el rey de España. Así que esas son las máscaras de mayo, en realidad las caretas que tuvieron algunos políticos. Así que la idea es un poco desmitificar ese 25 de mayo de las revistas infantiles, de los próceres perfectos de cartón, y plantear el 25 de mayo como un hecho contradictorio, como un hecho complejo, muy rico en su complejidad, pero como parte de un proceso largo de luchas políticas y sociales en todas las provincias unidas y en toda Sudamérica. Mauricio, vos decías que entre Buenos Aires y los españoles se ponen de acuerdo para dejar a Artigas lo más solo posible, sí, ¿no? Y bueno, el general López y Ramírez también terminan haciendo una alianza con Buenos Aires, algo así, ¿no? Sí. Bueno, eso pasó 9 años después, porque el artiguismo desde 1811, por su fuerza política, por su coherencia, por la claridad de sus ideas, por la claridad de sus líderes, se va haciendo fuerte en el litoral, se va a formar la Liga Federal, con la banda oriental, la provincia oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. La Liga Federal va a ser un polo de poder político, social y cultural muy fuerte, va a dar batalla contra el imperialismo español, contra el imperialismo portugués del Brasil y contra el centralismo porteño, que es funcional al imperialismo. Va a dar esa doble batalla permanentemente, se va a hacer muy fuerte, hasta que en 1820 empiezan los problemas en la Liga Federal, porque en primer lugar porque Artigas es derrotado en la banda oriental por los portugueses del Brasil, los portugueses apañados y ayudados por el poder porteño. De hecho, otra cosa que no se dice es que después del Congreso de Tucumán de 1816, Buenos Aires envió a algunos congresistas al Brasil a decirle a los portugueses que invadieran tranquilo la banda oriental, que Buenos Aires no iba a ayudar al artiguismo. Por eso se produce desde 1816 la invasión de la banda oriental, y en 1820 ya tenés una banda oriental dominada por el moderno y poderoso ejército portugués. Artigas está en retirada, se viene de la banda oriental Entre Ríos, y lo que le quedaba a Artigas era que sus lugartenientes, Ramírez y López,
derrotaran a los porteños en Cepeda. De hecho lo hacen, Ramírez y López derrotan a los porteños en Cepeda, y la idea era que Ramírez le hiciera firmar a los porteños un tratado, un acuerdo favorable, por supuesto, a la Liga Federal vencedora, a la Liga Federal artiguista, y en ese acuerdo los porteños tenían que enviar armas, dinero y soldados para ayudar a recuperar la banda oriental, la provincia oriental del imperialismo portugués, y avanzar en el respeto a las ideas independentistas, republicanas y de justicia social que el artiguismo planteaba. Pero Ramírez y López, en vez de pactar eso que el artiguismo, ellos como lugartenientes artiguistas estaban obligados a pactar, porque era la línea política de la Liga Federal, pactaron otra cosa. Acordaron genéricamente llamar a un Congreso Federal junto con Buenos Aires, a aprobar un respeto común a Buenos Aires, y aprobaron abandonar a la banda oriental, a la buena de Dios, y dejarlo a Artigas en banda. Entonces, con el Tratado del Pilar, el acuerdo entre Ríos, no entre Ríos, sino entre Francisco Ramírez y Estanislao López con Buenos Aires, se produce la ruptura de la Liga Federal, que es lo que Buenos Aires estaba buscando, que se rompa la Liga Artiguista. Artigas lo declara traidor a Ramírez, se enfrentan acá, y Ramírez, con ayuda de porteños y de portugueses, derrota al artiguismo, y Artigas se tuvo que ir exiliado a Paraguay, donde murió en 1850. Y después, bueno, el devenir lo conocemos. Buenos Aires después provocó la pelea y la ruptura entre los propios Ramírez y López. López lo termina mandando a matar a Ramírez y cortándole la cabeza a Francisco Ramírez, que fue exhibida en el Cabildo de Santa Fe. Un espectáculo lamentable, digamos, en el que terminó la Liga Federal y el proyecto revolucionario artiguista, y que de alguna manera muestra que Artigas tenía razón en los planteos que le hacía a Ramírez y López, ¿no? Y sobre todo se terminan debilitando los planteos federalistas revolucionarios, y se terminan imponiendo los intereses centralistas, que son intereses funcionales al imperialismo y a la dependencia, que son intereses que tuvimos hasta el día de hoy. Así que sí, lamentar ese Tratado del Pilar, que lamentablemente algunos políticos y funcionarios, sobre todo acá en Entre Ríos, todavía festejan. Decía, acá hay gente que, el secretario de Cultura, por ejemplo, Romani, que hace actos para festejar el Tratado del Pilar como el Tratado de la Argentinidad. No es casualidad que Bartolomé Mitre, campeón del centralismo, de la represión, del genocidio y de la vinculación a los intereses imperialistas, Mitre festeje el Tratado del Pilar como el tratado, unos tratados en los que germinó la argentinidad, la nacionalidad. Sí, lo que germinó fue la argentinidad burguesa, unitaria, dependiente y traidora de los intereses y de la demanda sudamericana, ¿no es cierto? Mauricio Castaldo, gracias por todo esto que nos estás comentando, y hasta la próxima, y quizás en junio andemos por allá por Paraná y por tus pagos. Bueno, qué bueno, será un gusto verte entonces. Bueno, como siempre, a las órdenes, Andrés, un gustazo. Chao, un abrazo. Mauricio Castaldo, profesor de historia, además un artiguista convencido y profuso historiador e investigador de estos temas, que por ahí, bueno, hay que bucear en esto de Artigas, ¿no? Esa reforma agraria que proponía, previa incluso hasta los sectores más radicalizado el pensamiento anarquista socialista, ¿no?